Bienvenidos a este curso de Historia IB, donde voy a demostrarles cómo responder la prueba 2 en este curso. Entonces, primero que todo, ¿cuál es esta prueba? Bueno, es un tipo de prueba que mide la habilidad del estudiante para analizar, evaluar e interpretar una amplia gama de eventos o casos históricos. Yo los veo más en sí como lo que pasa después de la prueba 1, donde tú revisas cada fuente, sacas lo importante, y en esta uno escribe sobre, analiza, evalúa e interpreta estos casos históricos y sale acá su propia opinión sobre ellos. Y el objetivo principal es poner al estudiante en el papel de este historiador. El examen en sí es el mismo para tanto nivel medio como para nivel superior. Y la duración es de 1 hora y media, donde tienes 5 minutos iniciales, donde puedes leer las preguntas y puedes hacer un plan. Y compone un 45% de la nota para nivel medio y un 25% para nivel superior. Entonces, ¿cuáles son unas especificaciones a conocer? El examen en sí se compone de un cuadernillo de preguntas de diferentes temas. Hay aproximadamente 12 temas y hay dos preguntas por tema, por lo cual aproximadamente 24 preguntas en sí, donde de estas 24 solamente se responden dos preguntas y cada una tiene que ser de un tema diferente. Y el examen en sí se centra en temas en específico que cada colegio elige, porque una persona no se va a conocer los 12 temas y como las preguntas son bastante abiertas, eh, te puedes conocer uno o dos temas y poder responder sin problemas. El examen en sí se compone de dos preguntas que se deben de responder, cada una con un tema diferente, pero son ambos ensayos. Y el puntaje máximo es de 30 puntos. Esta es una banda de calificación más que nada una aproximación, ya que cambia cada año, pero esta es una aproximación a lo cual se podría llegar. Ya, entonces de las preguntas en sí, como dije antes, hay varios temas. Entre estos están estado autoritario, causa y efectos de las guerras, que serían las consecuencias, la Guerra Fría, tensiones y rivalidades, entre otros. Pero estos son los tres que, por ejemplo, mi colegio cursa. Ahora, em, entre estos hay diferentes términos e instrucciones, como analizar, comparar y contrastar, discutir, en qué medida, evaluar y examinar. En sí esto es muy importante, el término de instrucción, porque eh, de este te basas en cómo vas a tener que responder la pregunta. Por ejemplo, analizar significaría separar las partes, todas las partes de un todo, hasta llegar a identificar los elementos esenciales, lo más importante. Y por lo tanto se necesita mucho pensamiento crítico. Comparar y contrastar sería exponer las semejanzas y diferencias entre dos elementos o situaciones refiriéndose constantemente a ambos y por tanto una persona no va a estar todo el tiempo con un caso y por ejemplo, 60% del tiempo en un caso y el otro 40% en el otro. Am, Nada de esto está a discutir, del cual te dan una afirmación y tú tienes que discutir si esa es correcta. Y por tanto, por ejemplo, te dicen que las causas políticas fueron las más importantes en las causas de las guerras. Entonces tú tienes que tomar la causa política y dos otros temas para que puedas responder, ya que tienes que discutir en base a los tres. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuáles son las diferencias? También está en qué medida, que en sí considera la eficacia, otros aspectos de los argumentos, que es cómo discutir. Tienes que te dan un término, te dan una afirmación de la cual tienes que decir en qué medida está correcta, qué tanto está correcto. También está evaluar, que es realizar una valoración de los puntos fuertes o débiles, y examinar, que es considerar el argumento o concepto de modo que se revelen los supuestos e interrelaciones interesantes. Entonces, ¿cómo se deben de responder las preguntas?
se deben de responder en base al término de instrucción. eh, las- y son preguntas en sí bien abiertas sobre el tema que se elija en el colegio. Uno tiene que en sí seguir la estructura para la instrucción y para que sepan estas estructuras son creadas por yo y un par de amigos y con estas fueron donde tuvimos los mejores resultados y con donde más pudimos mejorar. Entonces la primera sería para la introducción a CHP, que sería el anzuelo, que tampoco tiene que ser muy elaborado. Después decir los casos, la hipótesis y el plan de acción, que sería sobre lo que vas a hablar. Después está la estructura para el desarrollo que tenemos, que es PE más EE más PP, que sería la premisa, la ejemplificación y explicación de un caso, la ejemplificación y explicación del otro caso, y la perspectiva y pensamiento crítico al final. Por último, en la conclusión, se podría usar RC, que es la respuesta, y un poco sobre cada caso, sobre los efectos que tuvieron las causas, las consecuencias, etc. ¿Cuáles son unos ejemplos de pregunta? En sí, el que está más arriba es el que voy a mostrar más adelante, que dice la propaganda fue un factor clave del surgimiento de los estados autoritarios. Discute esta afirmación con referencia a dos estados, cada uno de una región diferente. Entonces acá uno tendría que hablar sobre la propaganda, cómo esta fue un factor clave o no, porque tengo que discutir con otros, con otros factores que pudieron afectar en el surgimiento. Y tengo que hacerlo en base a dos estados, cada uno de regiones diferentes. Es por eso de que por lo menos en mi colegio hablamos sobre dos regiones diferentes en todos los casos. No nos centramos solamente en Europa o solamente en Asia o solamente en América, sino que eh, por lo menos nosotros siempre usamos Cuba y China y Alemania, por ejemplo. O una guerra en Asia y y en Sudamérica. Así. Después sería, otro ejemplo sería las causas más importantes de las guerras fueron las políticas, y con referencia a dos guerras, esta vez no te dicen que tiene que ser de regiones diferentes, en qué medida estoy yo de acuerdo con esta información. Por último, está que la rivalidad entre las superpotencias se incrementó como consecuencia de la crisis de la Guerra Fría. Con referencia a dos crisis, cada una de una región diferente, ¿en qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Entonces, ahora vamos a pasar a la introducción, que sería ACHP. Por lo cual, el amianzuelo acá que uso es a través del siglo XX, el surgimiento de los estados autoritarios fueron afectados exitosamente por la propaganda. Es un anzuelo bastante estándar, es débil, no es muy fuerte, pero en mi opinión tampoco es lo más importante. Lo más importante sería lo que viene más tarde y es necesario conocer más lo demás que poder que estar 5 minutos pensando en un anzuelo correcto. Entonces yo introduzco el primer caso diciendo en China, Mao Zedong llegó al poder en 1949. Ese es mi caso, mi primer caso. Y también cabe destacar de que es muy importante siempre establecer la fecha o en sí un eje temporal. Y digo que tiene una importante influencia la propaganda en su ascenso de Mao Zedong. Sin embargo, no fue el único factor que contribuye, sino que el descontento social y las inefectivas tácticas de la guerra por parte del Partido Nacionalista Chino tuvieron un papel más importante. En Cuba, la propaganda mantuvo una influencia aún más importante para el ascenso de Castro en 1959, nuevamente poniendo este eje temporal y diciendo de qué caso está, pero de la misma manera también fue influenciado por el descontento social y las inefectivas tácticas de Fulgencio Batista. Donde acá mi hipótesis es de que sí es importante, la propaganda es muy importante, pero de la misma manera hay otros factores que también son importantes, en ambos casos.
Eh, y acá mi plan de acción sería hablar primero sobre la propaganda, después sobre el descontento social y por último hablo sobre la inefectividad tácticas de guerra. Entonces, si lo quiere leer de nuevo, pause el, el video y ahora voy a pasar al desarrollo. Entonces, eh, acordémonos de que esto es premisa, explicación, premisa, ejemplificación, explicación del caso 1, ejemplificación, explicación del caso 2 y después una perspectiva y el pensamiento crítico. Entonces acá mi premisa es de que la propaganda fue crucial en ambos estados autoritarios en su surgimiento. Y empiezo con China, donde digo, en el caso de China, Mao Zedong durante su estadía en Hannan durante 1937 a 1945, acá estableciendo un eje temporal más específico y donde se sitúa, utilizó una táctica propagandística con los 6 principios de los soldados del Ejército Rojo, diciendo específicamente cuál es la propaganda. El cual en sí, digo más o menos de lo que se trata, dice que obliga a ser generosos, pagar lo que rompen, devolver lo prestado, entre otras cosas. Estos principios en sí alegraron a la población local de los campesinos, quienes en sí pudieron comparar este tratamiento del ejército con el tratado del ejército nacionalista, los cuales en sí saqueaban estas tierras y robaban de ellos, y es por esto de que permitieron subir de 40.000 a 1.200.000 soldados. Pudieron atraer mucha población a su bando y por tanto la cantidad de soldados incrementó. Por otra parte, con Castro, después de atacar el cuartel Moncada en 1953, nuevamente estoy ejerciendo el eje temporal, diciendo y el lugar donde ataca y cómo resultó en la cárcel. Eh, Hace el discurso de la historia me absorberá, donde expone y critica el gobierno. Esto en sí lleva a un aumento del apoyo popular a Castro y descreditó al gobierno, el cual, presionado por este nuevo respaldo público, decide en sí enviar del país a Castro a México. Lo decide exiliar. Acá, nuevamente estoy diciendo lo que sucede y ahora voy con la explicación para Castro para Cuba, donde digo que esto permite que pueda regresar en 1956 a Cuba y empezar nuevamente su plan y derrocar a Batista. Por lo cual hay una explicación y una ejemplificación para ambos casos, ya que estoy diciendo un poco de las consecuencias de estas causas y cómo ayudaron a Mao Zedong o a Castro. Y por último, la, eh, con la perspectiva, digo de que un historiador de perspectiva intencionalista, uno tiene que decir explícitamente qué tipo de historiador es, qué tipo de perspectiva es. Dijo que afirmaría de que en ambos casos el apoyo recibido debido a las acciones de los autoritaristas fue lo que más les proporcionó a ellos para su victoria, para poder subir al poder. Por lo que acá está un poco de un mini resumen acompañado con el pensamiento crítico. Digo que por lo tanto la propaganda fue clave para tanto la ganancia de apoyo popular en ambos casos como el exilio de Castro de la cárcel. Ese sería un párrafo de desarrollo. Después, si quieren leerlo nuevamente, pausen el video y ahora voy a pasar a la conclusión. Entonces, en conclusión, utilizando el término de respuesta y los casos, que sería más que nada casos, una explicación de lo que sucede con cada parte del plan de acción. Digo que en conclusión, mientras que la propaganda fue clave para descreditar a los oponentes y reclutar apoyo popular, esta, en mi opinión, no fue el factor más importante o más crucial para que surgieran los estados autoritarios de Mao Zedong en China en 1949 y Castro en Cuba en 1959, sino que los otros factores tuvieron un similar rol, estoy diciendo que prácticamente tuvieron la misma influencia,
y por tanto están al mismo nivel, como el descontento social, que abrió el camino por el cual obtener apoyo, expandir la propaganda y las tácticas inefectivas de la guerra civil, que lleva a los surgimientos de Mao Zedong y Castro. Entonces, di una respuesta y más o menos lo que influyó cada caso, cada, cada factor. Pausa en el video si quieren leerlo de nuevamente y analizarlo. Y ahora me voy a despedir diciendo un pequeño resumen y lo que va a venir la próxima semana, nuevamente el sábado. Entonces, como mini resumen, les recomiendo siempre revisar el término de instrucción y tomarlo como una guía, porque si no, eh, si te piden discutir y solo hablas sobre un factor, eh, eso no es discutir y por tanto te van a dejar muchos puntos. También uno tiene que establecer los casos antes de empezar a escribir, seguir el formato, entregar muchas evidencias de datos, específicamente los ejes temporales, y siempre entregar perspectivas. Eso también es muy importante. Eh, y bueno, en el próximo video en sí se van a ver la prueba número 3 con otro compañero. Y por último, si tienen alguna duda, súbanla en los comentarios y los voy a responder lo antes posible. Y eso, muchas gracias por ver este video.